tengo acá los números. Yo le quiero decir a Mercedes Morán que ella en una nota dijo que admiraba a Cristina, pero que detestaba la corrupción, que es una contradicción absoluta, porque Cristina es corrupción, Mercedes. Cristina es corrupción. La plata de los jubilados tal vez esté en los 13 procesamientos que tiene Cristina, entre ellos Vialidad, Los Sauces, Otesur, Causa Cuaderno. Pero ayer lo omitiste en la mesa de Mirta. Lágrimas de subsidio, ahora lloras miseria. Pero no hablabas durante la gestión anterior cuando los jubilados cobraban 120.000 pesos con una inflación galopante mensual del 25%. La inflación ahora es del 2,6%. Pero se refirió a un tema muy sensible, que es el tema de los jubilados. El nivel de desinformación que maneja es enorme. Esto decía ayer en la mesa de Mirta Legrand, anoche. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra universidad pública y de nuestra medicina. Y justamente son dos sectores que están sufriendo mucho, más allá de todos los otros. Claro, ¿no? los hospitales universitarios, ¿no? La ciencia y la educación. No, además de la universidad también los hospitales, ¿no? Universitarios. Clínicas, claro. Hay muchos de los hospitales universitarios que están en una situación gravísima. Pero hace tiempo ya. Hace tiempo, exacto. Como vos decís, Mirta, no es que es de ahora, ya venía de antes. Y cuando venís mal... No, pero no se puede comparar, ¿eh? No, pero a ver... Últimamente, o sea, este recorte que están haciendo es muy profundo y lamentablemente lo hacen con sectores muy vulnerables. Yo nunca vi, y mira que tengo unos cuantos años... Sí. ¿Vos tenés mucho? Sí. Nunca vi reprimir ni recortar como con los ancianos, con los discapacitados. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Qué tristeza. Yo leo eso en el diario, me da una tristeza enorme. Además, qué sé yo, pago mis impuestos como todo el mundo prácticamente. Y digo, pero ¿cómo es posible que vivan todavía gente implorando, atiéndame? Bueno, poneme atrás, querido Luchito, las imágenes de la mesa de Mirta, si aprovechamos esta escenografía hermosa que nos da Crónica. Y los quiere escuchar el profe y a Nacho sobre, bueno, vos, Lu, que sos una mujer del espectáculo, digo... Permítame una pequeña reflexión, ¿no? Porque no la escuché a Mercedes Morán, con quien no tengo nada y me parece que es una buena actriz, una actriz del montón, pero es una buena actriz. Yo no la escuché hablando mal del gobierno anterior durante el vacunatorio VIP. ¿Se acuerdan? La dirigencia política en ese entonces vacunaba a los suyos y se nos morían un montón de viejitos. Porque no llegaban justamente con las vacunas, porque las vacunas no llegaban. No la escuché sentada en la mesa de Mirta hablando sobre eso. Ni tampoco la escuché criticando a Cristina, quien dijo en varias notas que la admiraba cuando vetó en su momento el 82% móvil. Ni tampoco la escuché criticar a Massa cuando era el titular del ANSES e hizo ingresar abruptamente a millones y millones y millones y millones de jubilados, entre ellos también las amas de casa, que nunca habían aportado, cagando al que así había aportado. No los escuché. No le escuché a Mercedes Morán criticando el modo en el cual el gobierno anterior destruyó el sistema previsional. El gobierno está en un gran dilema. Obvio que al gobierno le gustaría subirle a los jubilados un poquito más sus salarios, lo que cobran, pero ¿saben qué? Jubilaciones y pensiones, y ahora va a ir Nacho, representan el 50% del gasto total del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos le incrementás las jubilaciones a los, ya te digo cuántos jubilados hay actualmente en la Argentina, los 7.534.669. Actualmente en la Argentina hay 7.534.669 jubilados. Si vos le incrementás a ellos las jubilaciones, se destruye el equilibrio fiscal y sube la inflación. Y con eso todos los males económicos por los que pueda transitar un país. Caída del empleo, caída del consumo, subida de precios, incremento de la pobreza. El gobierno está en esa ambivalencia, es decir, ¿qué hago? ¿Ayudo un poco más a los jubilados, que son 7 millones? ¿Y termino perjudicando a los otros 40 millones de argentinos? La ecuación no es tan simple, muchachos. Caer en el reduccionismo en el que cae esta señora, diciendo, porque este gobierno, el recorte, qué insensibles, es relativizar un tema absolutamente complejo. Fíjense lo mal que dejaron el país los anteriores, que el equilibrio económico depende de no poder aumentarle a los jubilados un poco más la miseria que ganan. Y te voy a decir más, y voy a ir con datos precisos.
un jubilado y un pensionado actualmente en la Argentina, con o sin moratoria, lo voy a leer porque no me quiero saltar un ápice de lo que es la información, cobraron en abril del 2026 un promedio de 633.500 pesos. Los pensionados 550.000. La jubilación mínima en abril asciende a 450.300, incluyendo el bono previsional que es de 70.000. ¿Los números son magros? Sí son magros, pero te quiero contar que Alberto y Cristina dejaron en noviembre del 2023 para vos que vivís llorando y te embanderás, te enarbolás en la causa de los jubilados, que este gobierno no tiene sensibilidad, que le importan un bledo a nuestros viejitos. El gobierno que vos defendiste, que votaste de Massa, Cristina y Alberto, les pagaba a los jubilados en noviembre de 2023 124.000 pesos. Y el bono extraordinario. Está incluido el bono, 124.000 pesos. Claro, 124.000 si querés total, ahí voy, 37.000 profe. Si querés te lo dolarizo. Con Alberto Fernández los jubilados cobraban $110. Sí. Con Javier Milei $320. ¿Es poco? Sí, es poco, claro que es poco. Pero ¿saben qué? Nunca en la historia del siglo XX las jubilaciones habían subido tanto en 2 años. Un 280% más de lo que cobraban con el gobierno anterior. Exactamente. Que te hizo pelota el sistema previsional. Mierda te lo hizo. Porque ¿sabés qué? Ingresaron un montón de jubilados. ¿Sabés dónde está la plata de los jubilados que faltan? En los jubilados no jubilados que se están robando la de los jubilados sí jubilados que aportaron. Entonces, la invito a Mercedes Morán a que revise un poquito más los números. No es tan difícil, chicos. Boletín oficial, todos los números están subidos a los organismos oficiales. Todos los números están subidos. Yo no la vi durante el gobierno anterior quejarse, porque históricamente los jubilados han sido los más azotados en esta sociedad, en este país. Históricamente. No la vi sumarse a ninguna marcha. No la vi movilizarse. No la vi haciendo la locución como hizo anoche en la mesa de Mirta durante gobiernos anteriores. No la vi indignada con los gobiernos anteriores, que le pagaban $110 a los jubilados y que este gobierno le paga $320. Y te digo más, hay previsto un ajuste más antes de fin de año. Un ajuste me refiero a un incremento para los jubilados. Para aquellos que se desgargantan diciendo que este gobierno no piensa en los jubilados, me estoy ciñendo a los datos absolutos. ¿No les parece que es injusto? Sí, te escucho, profe. No, Alberto la llevó a la mitad, recibió las jubilaciones en $210, las terminó dejando en $110 con Cristina y Sergio, y la señora no protestó. No protestó y la llevó a la mitad. Acá Milei está aumentándolas. Y ya que está tan preocupada Mercedes Morral, no estaría mal la idea, ella y sus compañeros actores, ofrecer la caja de la cultura, ofrecer la caja del arte. Son $200 millones anuales. 200 palos verdes anuales, que los ofrezca el sistema previsional, ya que le preocupa el otro, porque la forma en que uno se preocupa por el otro es pensando y actuando por ese otro. Podés actuar, entregar los 200 palos verdes con de la cultura. Propia, porque si no con la ajena es muy fácil. Por eso, pero mira, en este caso es ajena, porque esos 200 palos verdes son fruto de los impuestos. Entrega aunque sea esa caja entreguen. Entréguenla al sistema previsional. Son 200 palos verdes más para los jubilados. No estaría mal, ¿no? A mí me gustaría sumar unos datos, Tommy, que lo que quieras. A un informe que hemos hecho en su momento con la Fundación Libertad. Son más de 7 millones de beneficios los que se cobran en concepto de jubilaciones y pensionados, ¿sí? Lo que tenemos que entender de que toda esta gente de jubilados que tenemos, el 60% ingresó con algún tipo de moratoria, ¿sí? 60%. Después, lo que tenés que ponerte a pensar, como nosotros tenemos un sistema de reparto, básicamente los trabajadores de hoy mantienen a nuestros abuelos de hoy, es que vos tenés que, por cada jubilado, tenés 1,78 aportantes por cada jubilado o pensionado. Para que un sistema sea sostenible en el tiempo, te tiene que dar superior a 3. Tiene que haber 3 tipos que estén trabajando para mantener al abuelito que hoy está jubilado. Nosotros tenemos 1,78. Esto lo rompieron. Sobre eso que acabo de decir. Sistema. Pero déjame decirte terminar y después que para ya cerrar, que claro, que además las jubilaciones son el mayor gasto que tiene, como vos decías, Tommy, el Estado, ¿no? Entonces, bueno,
¿qué político no querría que un abuelo o una abuela ganara mucho mejor? Lo que pasa que sería hacer demagogia, y la pregunta que siempre hay que hacerse es, che, loco, ¿de dónde saldría esa guita? ¿Qué va a hacer? ¿Va a cobrar más impuestos para darle más a los jubilados? Si cobra más impuestos, va a fundir más al sector privado. Ojo, fundir más al sector privado necesita más trabajadores para que te mantengan a los jubilados. ¿De dónde va a salir? ¿Emisión monetaria? Ojo, ya lo hicimos. Campeones mundiales de inflación. Los pobres viejitos le va a llegar una jubilación que ya sabemos que es bastante baja, y encima va a tener el garrón de tener que enfrentarse a unas inflaciones de las más altas del mundo, como vivíamos en la época de Plan Platita. Por suerte, no toda, ahí te quiero escuchar, Juanito, no toda la colonia artística está perdida. Tenemos un Juan Acosta, bueno, que pone hecho un poquito de claridad ante tanta hipocresía y sobre todo desinformación, muchachos. Vayan a los números, porque es desinformación, ni más ni menos, es desinformación. Por supuesto que los jubilados ganan una miseria y que todos los queremos ver bien. Por supuesto que sí. Es cierto también lo que dice Nacho, el sistema está en crisis, pero mundialmente, porque los paradigmas están cambiando en términos de expectativas de vida, digo, está cambiando todo, por supuesto. No son lágrimas de subsidio, no lágrimas de cocodrilo. Teníamos que empezar a hablar de eso. Tenés razón. Es lágrimas de subsidio. Presentámelo a Juan Acosta, ¿puede ser? Profe, presentámelo a Juan Acosta. Lo conocés, ¿no? A quien quiero mucho, sí, es un amigo. Y me encanta que ponga las pelotas arriba de la mesa, que son grandes, para decir las cosas como son, porque en la realidad, viste, hay que empezar a nadar con la sinceridad y que empecemos a salpicar con esta sinceridad a los demás para que se contagien, porque sabemos que en realidad están llorando por subsidios y ni siquiera tienen la generosidad de donarlos para que los jubilados cobren más. Miren, señores, déjenme decir algo. Donámelos y yo te voy a creer que de verdad te preocupa el jubilado, chicos, que no cobra nada. Déjenme decirles algo y quiero escuchar a Juan Acosta y después a vos, Juancito. Yo trabajo lo sabe el señor Tobal, hace más de 20 años delante de cámara y me ha tocado ir a cubrir diferentes manifestaciones de los jubilados en tiempos pretéritos, con diferentes gobiernos. Nunca jamás en mi vida, por lo menos he ido a cobrar 3, 4 marchas, nunca jamás en mi vida la vi a esta tipa, a Mercedes Morán, ni a ninguno de los actores. Nunca los vi acompañándolos. Nunca los vi de verdad, sudando la gota gorda, bajo el rayo del sol, bajo la lluvia, la intemperie, acompañando a los abuelos, reclamando por una mejora salarial histórica en este país. Porque le adjudican a este gobierno ser insensible cuando este gobierno aumentó un 280% las jubilaciones. Es poco, claro que sigue siendo poco. Tenemos que entender que es un país pobre y que este país, el kirchnerismo, que esta mujer defiende, a Cristina, que tanto la admira, a Massa, Alberto, Cristina, Néstor, que son sus ídolos, son los que saquearon el país, lo destruyeron. Este es un país pobre, no podemos pretender que la Argentina funcione. Si a la Argentina le han robado absolutamente todo. Eso es lo que tenemos que entender, que las cosas no se arreglan de un día para el otro. Y este está arreglándolas porque subió las jubilaciones un 280%. No hubo un presidente en el siglo XX que la suba tanto en 2 años. Yo le quiero decir no hubo. Mirá que tengo acá los números. Yo le quiero decir a Mercedes Morán, que ella en una nota dijo que admiraba a Cristina, pero que detestaba la corrupción, que es una contradicción absoluta, porque Cristina es corrupción, Mercedes. Cristina es corrupción. La plata de los jubilados tal vez esté en los 13 procesamientos que tiene Cristina, entre ellos Vialidad, Los Sauces, Otesur, Causa Cuadernos. Pero ayer lo omitiste en la mesa de Mirta. Lágrimas de subsidio, ahora lloras miseria. Pero no hablabas durante la gestión anterior, cuando los jubilados cobraban, acá lo tengo de nuevo, 120.000 pesos. Con una inflación galopante mensual del 25%. La inflación ahora es del 2,6%. Por primera vez en la historia, después de muchísimos años, y te pregunto, la jubilación supera la inflación en este país. No, sí. Que Cristina del 2015, que tanto le idealizan, dejó una jubilación de $286, calculada al dólar real, ¿no? Porque el otro pertenece al género fantástico. O sea, ni siquiera la vieja Cristina, porque la nueva Cristina te la dejó en $110, pero la vieja en 286. O sea, Milei le está pagando más que Cristina cuando les pagaba en el anteúltimo gobierno. Pero Milei. Y defendiendo a quien le pagaba menos. Esa es la enfermedad de esta gente. Chicos, si quiero dejar algo, te voy a escuchar, Juanito. Vamos antes con Juan Acosta. Yo quiero dejar algo bien en claro, porque después te acusan de insensible, de que no tenés corazón. No, sí, pero vemos la realidad. La realidad en datos y en números.
yo quiero más que nadie que los jubilados ganen lo que se merecen. Pues si vas a la etimología del término, es el jubileo, es la cosecha, es la recompensa después de haber laburado toda la vida honestamente. Este país está lleno de gente honesta. Y muchos deshonestos también, pero hay mucha gente honesta. Entonces, ¿quién más que nosotros, acá por lo menos en este programa, deseamos fervientemente que los jubilados estén bien? Pero también entendemos que hay un mapa y hay una realidad. Y que si el gobierno le aumenta a los jubilados sus jubilaciones, eso va a generar un descalabro en la economía y en todo el esfuerzo que se están haciendo hace 2 años. Pues están haciendo un gran esfuerzo. Yo sé que vos todavía no ves en términos microeconómicos, no ves los resultados, que te cuesta, que la situación está difícil, que es apremiante, que es acuciante. Me canso de repetirlo en este programa. Pero créanme que están ajustando las clavijas. Y en el sinceramiento de la economía, al no haber tanta emisión monetaria, al no haber tanta maquinita, suceden estas cosas. Pero yo prefiero que venga un gobierno y que me hable con la verdad cruda, cruenta, cruel, y me diga, miren, las cosas son así. Hay que esperar, hay que aguantar, hay que resistir. Entendamos, muchachos, que esto no era Suiza, no era Suecia, no era Finlandia, ni Islandia. Esto era Kosovo. Y llega un gobierno que está intentando en 2 años repararte un país destruido por la corrupción. Corrupción por todos lados. Escúchalo, Juan Acosta. ¿Cómo te va? Estoy mirando televisión, como digo siempre. Voy a decir algo que a muchos tal vez les resulte extraño, pero a mí no. Yo viajo en subte desde muy joven, porque siempre fui un laburante que, bueno, tomaba colectivo, subte, tren, como muchos de ustedes, obvio. Y con alegría vi algo en donde tal vez yo no tenga el conocimiento de economía que puede tener Javier Milei, pero sí tengo el conocimiento de lo que pasa con la gente. Vos viajás sentado en el subte. Yo viajo mucho el de la línea B. No mirás para arriba, mirás para abajo. ¿Sabés lo que vi? Y últimamente mucho, y si querés observarlo, que la gente hoy tiene mejor calzado. Yo he visto durante años gente con las zapatillas rotas, la pobreza vista en los pies. Hoy mirá los pies y vas a ver zapatos de cuero, vas a ver zapatillas, vas a ver zapatillas de marca, gente que va a decir, mirá, este es un laburante. Quiere decir que algo de la economía está funcionando. Yo lo veo desde ese lugar, que tal vez a vos te suene pelotudo, pero es una realidad. Y la realidad es lo que cambia. Así que vamos, viva la libertad, carajo. Bueno, esto... Permíteme, te quiero escuchar, Juan, una pequeña digresión que no puedo porque me malentono y Nacho, ayúdame. Jubilaciones y pensiones, anótenlo en casa para entender cuál es el tapiz y por qué la situación es tan peliaguda, es tan compleja. El 50% del gasto total del Estado corresponde a jubilaciones y pensiones. Si vos aumentás, si vos al jubilado le pagás lo que se merece, por supuesto que se lo merecen. Inclusive aquellos que nunca aportaron, pero ya están dentro del sistema, como consecuencia de políticas absolutamente irresponsables de gobiernos anteriores. Eso te destruye el equilibrio fiscal, eso se traduce en una disminución drástica del poder adquisitivo, en suba de inflación. Yo me lo imagino por un minuto, me pongo un segundo en los zapatos del presidente Milei, en el corazón, en su cabeza, preguntándose, ¿qué hago? ¿Le aumento un poco más a los 7,5 millones de jubilados que necesitan comprar los remedios y llegar bien a fin de mes? ¿Y perjudico al resto de los 40 millones? La decisión tiene un gran costo político. Las cosas no son tan fáciles, Mercedes Morán. No caigas en el facilismo gramatical de decir que a este gobierno le importa un bledo la población más añosa y más experimentada de este país. Sí, Juanito, perdón, te escucho. Yo... lo que creo, bueno, los números dicen, ¿no? Del 2024 y 2025 aparece un superávit en la ANSES de varios millones, son 7.000 millones de pesos, pero también esto hay que explicarlo por la licuación que hubo del ingreso, un retraso en los saberes y una reducción real del gasto previsional, ¿sí? Esto sucedió, son números, y tienen que ver con que ahora la balanza está. Pero obviamente también, ¿qué va a pasar? Hay menos empleo formal. Si hay menos empleo formal, va a haber que financiar
con otro tipo de reservas del Tesoro para que esto se sostenga. Es muy difícil este punto, hay que ser muy cuidadoso y insisto en este punto, hay menos trabajo formal. Es una bomba de tiempo para el futuro. No, es un desafío, es verdad que es un desafío lo que Juan está planteando. Yo te quiero redoblar la apuesta con respecto al tema de los gastos estos de jubilaciones y demás. Entre jubilaciones, asistencia social, salarios públicos y subsidios se llevan entre el 80 y el 85% del presupuesto. Entre el 80 y el 85% del presupuesto. Claro. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que cuando nosotros planteamos que el Estado es el generador de riqueza, que acá en Argentina hay un estado de bienestar y que lo volvés un elefante, a ese elefante lo tenés que alimentar. La manera de alimentarlo, la más genuina, es con impuestos. Pero como el elefante es tan grande, los impuestos son estratosféricos. Claro. Y esos impuestos son los que agarran al sector privado y lo revientan. Y como justamente revientan el sector privado, se genera el sector informal. Y por eso, en el sector informal, ya no se puede andar contando con esos impuestos para mantener a los jubilados de hoy, que es el tema del que estamos hablando. El elefante estatal se hizo tan grande que, a pesar de esos impuestos estratosféricos de los que vengo hablando, no alcanzó y tuvo que recurrir a la emisión monetaria, que básicamente es que salga un papelito pintado de una impresora. Y ¿sabés qué, mi amigo? La riqueza no se imprime. Claro. La riqueza se crea, se genera. Se gana. Si no, sería todo muy fácil. Entonces ese es el problema en el que se metió la Argentina. Hay que bajar el tamaño del elefante, hay que poner a dieta al elefante, hay que poner a dieta al Estado, hay que gastar bien, gastar menos y gastar mejor. Gastar menos no significa tener un Estado peor. Vos podés tener un Estado enorme que gasta muchísimo y sin embargo es débil. Lo veíamos con el caso anterior de los policiales que vivimos pasando acá en este canal. Nacho, perdón, de la ignorancia, y por ahí alguien que no entiende el tema y está escuchando a Mercedes Morán puede decir, uy, a ver qué dice, a lo mejor tiene razón. Como no sé, alguien que, por ejemplo, decís, acá están diciendo que de todos los últimos tiempos es el mayor aumento que tienen los jubilados, pero puede ser que les rinda menos porque el resto de las cosas aumentaron. Sí, pero tuviste que sincerar los precios, porque en realidad el peronismo lo que hace es pisarlo mientras emite. Claro. En algún momento tenés que decir cuánto vale la luz de verdad, cuánto vale el gas de verdad. No, te entiendo, pero por ahí lo que dice ella, para alguien que no entiende el tema, estoy viendo a Mercedes Morán y digo, ay, claro, gana menos. No es que gana menos, hubo un aumento. Entiende, se no, hacen los pero para la pícaros. persona que está viendo el programa, dice, claro, el jubilado no le alcanza, dice, porque el jubilado dice, no llego. Ahí lo que tenés que explicar es que siempre la tendencia va a ser, cuando vos tenés inflaciones grandes, que no le alcancen. ¿Y a qué voy con esto? Vos decís, como decía el profe, sinceraron la economía. Bueno, pero déjame terminar. Sí, hablaste 10, meto un bocadillo. Bajar los impuestos de auto de lujo. Y vos decís, hay que bajar, bueno, no le cobrás regalías a las mineras. Aumentás el presupuesto de la CIDE. Comprás aviones de guerra basura a Dinamarca. Digo, ahí también te la bajás retenciones a la exportación de soja. Sí, digo, es que no es que te importa tanto el equilibrio fiscal. Pero hay sí, algunos que sí, otros que no. Pero Juan, cuando vos le cobres a las mineras, yo Juan, te voy a creer que efectivamente querés que los números yo cierren. redoblo la apuesta. Yo redoblo y retruco totalmente la apuesta del presidente. Lo más importante no es el equilibrio fiscal, lo más importante es el exceso de gasto público. Hay que bajar el gasto público. Vos podés tener equilibrio fiscal teniendo impuestos gigantes y sosteniendo al elefante que te acabo de hablar. Nuevamente te pregunto desde la ignorancia. Sí. Vos te iba a ir a esa respuesta. Más que ahora Sí. se puede gastar el gasto público. No hubo ninguna obra en 2 años. Se tiene que bajar muchísimo el gasto público todavía, Juan. Pero déjame responderle a Luciana. Acá es muy interesante lo que dice Luciana. Luciana dice, che, pero los jubilados con la jubilación que tiene ahora le está alcanzando menos. Por lo que decía el profe, porque hay un sinceramiento de tarifas que estaban ahí. ¿Qué es lo que pasa? Antes esas tarifas, que siguen estando un poco subsidiadas, estaban un 80% subsidiadas, ahora un 20%, ese 80% te lo subsidiaban con emisión monetaria. Entonces, lo que al jubilado le estaba alcanzando en ese momento un poquito más, a los pocos meses le iba a alcanzar mucho menos porque la inflación se lo estaba comiendo. Siempre la inflación te va a comer. No hay un solo país en el mundo que crezca con las tasas de inflaciones que veníamos teniendo en la Argentina. No existe. ¿Y no es un poquito injusto que gente esté cobrando jubilación sin haber aportado? Ahí voy, y el kirchnerismo no solamente se le cagó de risa a todos aquellos jubilados que aportaron durante años enteros, pues no te olvides también que el partido kirchnerista que tanto promovió el mensaje en favor de los trabajadores, ¿viste? De los que menos tienen, te entregó un país en el cual 6 de cada 10 laburantes lo hacían dentro del marco de la informalidad.
Aquellos que defendieron el trabajo a ultranza te entregaron un país en el cual 6 de cada 10 trabajadores lo hacían dentro del marco de la informalidad. ¿Se entiende, muchachos? Más fácil de entender imposible. No tiene autoridad moral, deberían más uno, callarse de por vida, porque el daño que hicieron fue atroz. Y esta Cristina que se está cagando de risa de todos los que aportaron, y hoy por hoy se ven obligados a repartir la torta en 7,5 millones, cuando dentro de esos 7,5 millones un montón de gente no aportó, dentro de un sistema en el cual se basa y se construye gracias al